¿Qué tal? Me presento, yo soy Aimee Riestra, estudio el profesorado de Educación Inicial, estoy en tercer año y junto con mi compañera Florencia Tabone vamos a desarrollar la temática de enseñanza y aprendizaje de magnitudes, en esta oportunidad la longitud. Para comenzar voy a explicarles que la longitud pertenece al sistema métrico decimal y su unidad de medida es el metro. Cada unidad de orden es 10 veces superior a la inmediata inferior. Es decir, que, por ejemplo, el centímetro es 10 veces inferior al decímetro. El instrumento que se utiliza para medir las longitudes es el metro, que se encuentra dividido en centímetros, decímetros y milímetros. Bien, el abordaje intencional en la sala debe realizarse de modo tal que se le presenten a los niños situaciones en las que puedan diferenciar esta magnitud de otras y en la que puedan presentárseles las características propias de esta magnitud, sin perder de vista las posibilidades de comprensión de los niños en este nivel. Es por eso que la docente debe presentar situaciones que impliquen que los niños puedan observar distintos tipos de metros, que puedan comparar objetos de igual, menor o mayor longitud, que puedan ordenar los objetos de acuerdo a sus longitudes, que puedan estimar la longitud entre dos objetos y luego poder verificarlo anticipado, y finalmente que puedan medir objetos y distancias utilizando diferentes unidades de medida no convencionales. Ante los problemas que los docentes plantean, los niños buscan soluciones desplegando una variedad de procedimientos que se pueden realizar a través de dos elementos, como el cubrimiento y el desplazamiento. El cubrimiento consiste en cubrir el objeto a medir utilizando varias veces la misma medida seleccionada, ubicando una unidad al lado de la otra. Inicialmente, los niños realizan cubrimientos en los cuales no conservan la misma unidad de medida y dejan espacios sin cubrir. Posteriormente a esto, llegan a comprender la necesidad de usar siempre la misma unidad de medida y no dejar espacios libres. Por otro lado, el desplazamiento. En este se elige una unidad de medida y se la desplaza a lo largo del objeto a medir. Los niños comienzan realizando desplazamientos discontinuos, es decir, dejando espacios sin cubrir, hasta que pueden comprender que es necesario ajustar el desplazamiento para que sea mucho más continuo y certera su medición. Este procedimiento requiere de una mayor construcción que el del cubrimiento. La primera actividad se llama recorridos en el patio. Esta tiene como objetivo poder reconocer el recorrido más largo. Para ello utilizaremos algunos materiales que son el área de educación física, como los aros, los conos, las sogas, colchonetas y bastones. Además podrán utilizar tizas, hojas y lápices. Para el desarrollo de la misma se trabajará en pequeños grupos. El docente distribuirá en el patio los aros, los conos y las colchonetas, tanto grupos se formen, y los ubica en diferentes distancias de una de las paredes del patio, que será el punto de partida donde los chicos comienzan. Luego se les pide a los niños que se ubiquen en sus grupos contra la pared de partida. El docente les plantea las siguientes consignas, que es realizar y marcar el camino seguido para ir de la pared hasta, en este caso, el docente le indicará a cada grupo hasta dónde deberá dirigirse. Una vez que todos marcaron su recorrido, se les plantea un interrogante, que es ¿qué grupo realizó el camino más largo? Los niños anticipan y luego, cuando llegan a darse cuenta que necesitan medir, se les propone averiguar cuánto mide su camino y se les proporciona, si es que lo necesitan, sogas y bastones. Y deberán, por último, anotar lo que averiguaron. Para finalizar, se compara lo realizado por cada grupo. Para comenzar con la actividad se distribuyen los materiales en el patio. Esta puede ser una posible distribución. Los cuadrados son los colchonetas, los triángulos los conos y los círculos los aros.
Luego la docente le asigna un punto de llegada a cada grupo. En este caso, en el grupo 1, el punto de llegada es una de las colchonetas. En el grupo 2, el punto de llegada es uno de los aros. Cada uno de estos recorridos los niños deberán utilizar para llegar hacia el punto seleccionado, bastones o sogas. Este es el modelo del grupo 2, donde ellos colocaron bastones y sogas para llegar al objetivo. El problema a resolver en esta actividad es que los niños puedan anticipar el recorrido más largo, medir ese recorrido, registrar lo realizado y poder comparar sus longitudes. Por otro lado, el procedimiento para la resolución, en este se debe propiciar la utilización del cubrimiento y desplazamientos con el cuerpo y con elementos externos. Por ejemplo, el cubrimiento con el cuerpo se puede realizar colocándose uno al lado del otro con los brazos extendidos, y el desplazamiento utilizando pasos largos o pasos cortos. También, como ejemplo de esto, el cubrimiento con elementos externos, se puede realizar con elementos del área de educación física como la soga y los bastones. Como estos son elementos homogéneos, se puede conservar la misma unidad de medida. Sin embargo, es probable que queden espacios sin cubrir o que se cubra más allá del recorrido. Además, podemos mencionar que con estos mismos elementos se pueden realizar desplazamientos. También es necesario distinguir el registro de cantidades, que en todas estas actividades se solicitan registros gráficos para las soluciones alcanzadas que los niños realizaron, tanto para poder recordar lo realizado y poder hacer comparaciones, como para abordar el problema del registro de cantidades continuos. Entonces es necesario e importante que el docente acompañe a los niños en la comprensión de que es necesario utilizar siempre la misma unidad de medida y la cantidad de veces que la usó. Entonces, por ello es necesario que la intervención docente en esta actividad número 1, es probable que al tener que medir su propio recorrido, cada grupo utilice unidades diferentes de medidas. Entonces el docente deberá propiciar la reflexión acerca de utilizar siempre la misma unidad de medida en todos los casos, y a fin de poder realizar comparaciones con los demás. Bien, la segunda actividad de la secuencia se denomina midiendo con tiras, y el objetivo es buscar objetos de la sala que tengan la misma longitud que las tiras que los niños van a tener para la actividad. Los materiales son objetos de la sala, hojas y lápices para anotar lo investigado, y se van a confeccionar previamente por la docente tiras, pueden ser de goma eva o de cartulina, en donde el mismo color esté presente en diferentes longitudes. Por ejemplo, va a haber tiras verdes de 20 centímetros y de 10 centímetros, o azules de 20, de 10 y de 40 centímetros. Para el desarrollo de la actividad, la docente va a pedirle a los niños que formen grupos, o los va a formar ella, y les va a entregar las tiras. Estas tiras pueden ser todas del mismo color o pueden ser de diferentes colores, y les va a dar un tiempo de exploración de las tiras para que puedan encontrar diferencias y similitudes entre el material. Luego de este momento de exploración, la docente va a plantear que los niños busquen con las tiras objetos que tengan la misma longitud o similar que las tiras que ellos tienen. Bien, para poder ejemplificar este punto, se confeccionaron las tiras y se buscaron materiales que tengan una longitud similar a las tiras elaboradas. Para la sala, una vez que los niños encuentran estos objetos que tienen la longitud similar a las tiras, deben anotarlas para luego poder hacer una comparación entre todos, completando un cuadro con la docente. Así se van a registrar lo que pudieron medir con sus tiras. A modo de ejemplo, acá podemos observar una posible estructura de cuadro confeccionado en un pizarrón, podría ser una pizarra entre los niños y la docente. Bien, entre los problemas a resolver en la actividad está el procedimiento de resolución,
que tienen por intención que los niños exploren el material, es decir, las tiras, porque estas tiras van a utilizarse durante el desarrollo de la actividad para buscar objetos y durante el desarrollo de la secuencia en las actividades subsiguientes. A su vez, otro problema a resolver es el de registro de cantidades, que tiene que ver con que se les solicita a los niños que lleven un registro gráfico de las mediciones que han realizado. Esto es tanto para que recuerden lo que han medido como para luego poder realizar una comparación entre todos. Y también para poder abordar el problema del registro de cantidades continuas. Finalmente, entre las intervenciones docentes se puede mencionar la confección de tiras del mismo tamaño con diferentes colores. Aquí, por ejemplo, podemos ver tiras del mismo tamaño con diferentes colores. Pueden ser verdes. Esto apunta a que los niños no relacionen la longitud con el color, ya que las longitudes de las tiras están pensadas para que los niños puedan establecer relaciones de equivalencias entre ellas, ya que, por ejemplo, las tiras de mayor longitud miden 40 centímetros y son 2 veces las tiras de 20 centímetros y 4 veces las tiras de 10. La docente debe buscar que los niños descubran estas diferencias y puedan reflexionar sobre estas relaciones entre las tiras. Para la tercera actividad, el objetivo es determinar en qué espacio colocar la banda numérica de la sala. Los materiales a utilizar van a ser las tiras utilizadas en la actividad anterior y deben ser 8 de cada color. Para el desarrollo de la actividad se les va a plantear a los niños la siguiente situación. Hubo que colocar una estufa nueva y por eso el pizarrón hubo que cambiarlo de lugar. Tenemos que averiguar entre todos en qué costado del pizarrón colocar la banda numérica en el nuevo espacio. Para eso la docente va a hacer que los niños formen grupos y le va a entregar a cada niño un juego de tiras. Luego los niños lo que tienen que hacer es averiguar con sus tiras en qué costado del pizarrón pueden colocar la banda numérica. La docente los insta a los niños a que anoten lo que han averiguado para luego poder compartir entre todos los resultados y determinar en qué lugar colocar la banda numérica, es decir, en qué costado del pizarrón. Tal y como se mencionó en la actividad anterior, las longitudes de las tiras están pensadas para que todos los niños puedan establecer relaciones de equivalencia entre ellas, ya que cada tira de 40 centímetros, es decir, las más largas, equivale a 2 de 20 centímetros o a 4 de 10 centímetros, que son las más pequeñas. Bien, en cuanto al procedimiento de resolución, cuando la docente entrega varias tiras de cada color y decir que las usen, está propiciando el cubrimiento como procedimiento de resolución. Al ser heterogéneo el material, es probable que los niños conserven la unidad de medida, ya que buscarán tiras de distintos tamaños para poder realizar una medición justa. Finalmente, es importante mencionar los problemas a resolver durante la actividad, que consiste en medir con tiras, registrar lo realizado y comparar las longitudes de un objeto y de un espacio. Al igual que en la actividad anterior, las intervenciones docentes deben promover el descubrimiento y la reflexión sobre las acciones realizadas durante el desarrollo de la actividad. La actividad número 4 se llama los paneles. El objetivo de este fue determinar cuál es el panel más corto. Para ello se utilizarán materiales que serán 2 paneles de longitudes similares, pueden ser del mismo color o diferentes, las tiras de goma eva que se utilizaron en la actividad anterior, una de cada color, hojas y lápices. Para el desarrollo de la misma, el docente señala los 2 paneles que están colocados en la sala, en las paredes, y les dice: el panel más largo lo utilizaremos para colocar actividades de plástica y el más corto las de computación. Entonces ellos deben averiguar cuál es el panel más corto. En este momento se les solicita que formen grupos y a cada uno se le entrega las tiras. Luego se les plantea la siguiente consigna: averiguar cuál es el panel más corto usando una sola tira y anotando lo que averiguaron. Para finalizar, se comparará lo realizado por cada grupo y entre ellos se decidirá cuál es el panel para los trabajos de computación.
Como mencionamos anteriormente, se les entregará a cada grupo 3 tiras de diferentes tamaños de un solo color. Esta será utilizada para medir cada uno de los paneles que estará colocado en la sala sobre las paredes. Estos serán de diferentes tamaños, casi similares, para que los niños puedan identificar cuál es el más corto. La consigna será utilizar solamente una de las 3 tiras para identificar cuál sería el más corto de los dos. Por ejemplo, podrán utilizarlo de forma vertical u horizontal. Luego de la actividad, se les propondrá a los niños realizar una producción gráfica anotando lo que pudieron observar utilizando la tira que seleccionaron. Por ejemplo, el grupo de las tiras negras utilizó la tira más larga y pudo dar cuenta que en el panel celeste esta tiene una mayor distancia hacia el otro extremo, en cambio, en el panel amarillo la tira larga tiene una menor distancia. Sucede lo mismo con el grupo de las tiras azules, solamente que estos utilizaron la tira más pequeña. Luego de que los niños realizaron esta producción, se les pedirá comparar y debatir cuál de los dos paneles es el más corto. El problema a resolver en esta actividad es que los niños puedan medir las tiras, registrar lo realizado y comparar las longitudes de dos objetos. El procedimiento de resolución en esta actividad número 4 apunta al uso de desplazamientos, dado que tiene como una restricción el uso de una sola tira. Por otro lado, la intervención docente en los momentos de puesta en común durante la secuencia apuntan a una validación de los procedimientos usados, rescatando los más convenientes para cada situación. Entonces, la institucionalización que se logra después de reiteradas situaciones de trabajo se centrará en 6 puntos, que el primero es el cubrimiento, debe ajustarse a la longitud a medir sin dejar espacios vacíos. El segundo, que es necesario conservar la misma unidad de medida. El tercero, la comparación solo es posible usando una misma unidad de medida. El cuarto, que es posible medir contando con una sola unidad de medida. El quinto, los desplazamientos deben ser los más continuos posible. Y por último, para poder registrar las mediciones es necesario anotar la cantidad y la unidad.